Javier Solís, 35 años de dolor. El asqueroso silencio detrás de su final. La mañana en que México perdió a Javier Solís no empezó con un grito, empezó con un silencio. Un silencio de hospital, de pasillos recién trapeados, de enfermeras que bajaban la voz al cruzar frente a una puerta, de familiares que miraban el reloj sin entender por qué una operación que debía salvarlo estaba convirtiéndose, hora tras hora, en una espera insoportable. Nadie afuera podía imaginarlo. Nadie en las cantinas, en las vecindades, en los mercados, en los talleres donde su voz salía de radios viejos, podía aceptar que aquel hombre que cantaba como si el pecho no tuviera fondo estuviera allí, reducido a una cama blanca, peleando contra un dolor que ya no se podía esconder detrás de un traje charro, ni de una sonrisa de película. Y lo más cruel no fue que muriera. Lo más cruel fue la forma en que después intentaron hacerlo sencillo. Dijeron: complicaciones. Dijeron: una operación. Dijeron: así es la vida. Y con esas 3 palabras, intentaron cerrar la tumba de un hombre que no había tenido una vida sencilla, que no había llegado a esa cama por azar, que no había construido su voz desde la comodidad, sino desde el hambre, desde el abandono, desde la necesidad de cantar antes de saber siquiera qué era el destino. Pero hay finales que no se explican con un certificado. Hay muertes que duelen más porque alrededor de ellas se levanta una versión limpia, una versión cómoda, una versión tan pulida que parece escrita para que nadie haga preguntas. ¿Por qué un hombre de apenas 34 años, en la cima de su carrera, con la voz intacta en la memoria del pueblo, terminó apagándose después de una intervención médica que muchos consideraban rutinaria? ¿Por qué la industria que lo había exprimido hasta convertirlo en símbolo lo lloró con flores, pero no se atrevió a mirar con calma los días anteriores a su muerte? ¿Por qué su última imagen pública quedó envuelta en dolor físico, cansancio y una frase que, repetida por años, convirtió su final en una especie de leyenda oscura? Porque Javier Solís no murió solamente en una cama de hospital. Murió también bajo el peso de una vida que lo había obligado a cantar para sobrevivir, a triunfar para no volver al lodo, a sostener una imagen de hombre invencible cuando por dentro seguía existiendo Gabriel Siria Levario, el niño pobre de Tacubaya, el muchacho que aprendió muy pronto que en México nadie te rescata si no consigues hacer algo extraordinario con tu tristeza. Y esta historia empieza mucho antes de la fama. Empieza antes de los discos, antes del cine, antes de los aplausos, antes de que el nombre Javier Solís sonara como una sentencia de terciopelo. Empieza en una casa humilde, en una infancia rota, con un niño que no tenía todavía voz de ídolo, pero ya sabía lo que era mirar la vida desde abajo. El 1 de septiembre de 1931, en la Ciudad de México, nació Gabriel Siria Levario. No nació rodeado de destino. No nació entre músicos esperando al elegido. No nació en una casa donde alguien pudiera imaginar que aquel niño, años después, iba a cantarle al país entero como si conociera todos sus dolores íntimos. Nació en un mundo donde el pan se medía, donde la ropa se cuidaba porque no había otra, donde cada hijo era también una responsabilidad que pesaba sobre la mesa. Su padre fue Francisco Siria Mora. Su madre, Juana Levario Plata. Pero en la historia emocional de Gabriel, la palabra madre y la palabra hogar no fueron nunca tan simples. La pobreza no solo le quita dinero a una familia, también le quita tiempo. Le quita paciencia. Le quita la posibilidad de criar sin urgencia. Y por eso, como ocurrió con tantos niños de aquella época, Gabriel terminó creciendo bajo el cuidado de otros brazos, en una casa donde sus tíos Valentín Levario Plata y Ángela López Martínez se convirtieron en figuras centrales de su vida. Años después, cuando el público ya lo llamaba Javier Solís, pocos se detenían a pensar en lo que significa que un niño aprenda desde temprano que el hogar puede moverse, que el amor puede repartirse por necesidad, que la sangre no siempre coincide con la mesa donde uno come. Pero esas primeras fracturas no desaparecen. Se quedan allí, detrás de la voz,
Y cuando Gabriel cantaba una palabra como abandono, no la cantaba desde la técnica, la cantaba desde un lugar que ya conocía. Hay niños que juegan a ser cantantes. Gabriel cantaba para no sentirse invisible. En la escuela, cuando había concursos, se paraba frente a otros niños con una seguridad extraña. No era todavía una seguridad de artista. Era algo más primitivo, más urgente. Era la necesidad de demostrar que allí, dentro de ese cuerpo pequeño, había algo que no podían quitarle. Podían faltarle zapatos buenos. Podía faltarle tranquilidad. Podía faltarle una infancia sin sobresaltos. Pero no podían quitarle esa forma de sacar la voz y hacer que la gente volteara. Pronto dejó la escuela. No porque no tuviera inteligencia, sino porque la vida no le dio tiempo. La muerte de su tía Ángela, una de las presencias más importantes de su infancia, lo obligó a salir a trabajar. Y ahí empieza la parte de Javier Solís, que muchas biografías resumen demasiado rápido, como si fuera una lista de oficios pintorescos. Recogedor de huesos y vidrio, cargador, panadero, carnicero, ayudante, lavador de coches. Pero no eran oficios pintorescos, eran formas de cansancio. Imagina al muchacho caminando por calles donde el polvo se pegaba a los zapatos, cargando cosas más pesadas que su edad, oliendo sangre en una carnicería antes de saber cómo olía un camerino, lavando coches de hombres que tal vez nunca lo miraban a los ojos, escuchando monedas caer en una mano que no podía cerrarse porque todavía tenía que seguir trabajando. Allí, entre grasa, mercado, sudor y madrugada, se fue formando la voz que más tarde parecería salida de una noche elegante. Por eso Javier Solís nunca cantó como un hombre decorativo. Cantó como alguien que había conocido la orilla. En algún momento de su juventud quiso boxear. El boxeo también era una salida, una posibilidad dura, una manera de convertir el cuerpo en herramienta, pero el ring no lo eligió. O quizá la vida entendió antes que él, que su verdadero golpe no estaba en los puños, sino en la garganta. Porque Gabriel podía perder una pelea, podía cansarse, podía volver a casa con la cara marcada, pero cuando cantaba pasaba otra cosa. La gente se quedaba quieta, y eso, para un muchacho pobre, puede ser una revelación peligrosa. Porque cuando alguien que ha sido ignorado descubre que su voz detiene una habitación, ya no vuelve a ser el mismo. Empieza a sospechar que tal vez allí está la salida. No la felicidad, no la paz. La salida. Al principio cantaba donde podía. Concurso, reuniones, lugares pequeños, espacios donde el premio podía ser mínimo, pero la sensación era inmensa. Hay una versión repetida en su leyenda temprana, que participaba en concursos donde el ganador recibía zapatos, y que llegó a ganar tanto que terminaron prohibiéndole participar. La anécdota parece casi graciosa, pero debajo tiene algo desgarrador. Un joven no canta tantas veces por unos zapatos si no conoce el valor de necesitarlos. Así nació el artista antes del nombre, no en un conservatorio, no en una sala alfombrada, no bajo el patrocinio de una familia poderosa. Nació en la urgencia de un muchacho que aprendió a convertir la carencia en sonido. Y entonces apareció la primera gran puerta. El jefe que lo escuchó cantar mientras trabajaba, David Lara Ríos, entendió algo que tal vez Gabriel todavía no entendía del todo. No estaba escuchando a un empleado que cantaba bonito. Estaba escuchando a un cantante atrapado dentro de un empleado. Lo animó, lo empujó, lo acercó a la educación vocal, lo ayudó a tomar clases con Noé Quintero. Ese detalle es importante. Porque la voz de Javier Solís no fue solamente un milagro natural, fue disciplina, fue aprendizaje, fue hambre educada por técnica, fue dolor convertido en respiración. El pueblo más tarde diría que Javier cantaba como nadie, porque había nacido con esa voz. Pero la verdad es más dura y más hermosa. Nació con una herida, y tuvo que aprender a afinarla. Durante un tiempo usó otro nombre, Javier Luquín, como si Gabriel Siria Levario no bastara para entrar al mundo del espectáculo. Como si desde el principio hubiera tenido que cambiar de piel para ser escuchado. El nombre artístico no es solo una etiqueta,
A veces es una máscara necesaria. Gabriel necesitaba sonar distinto, sonar más grande, sonar como alguien que podía caber en una marquesina. Y así, poco a poco, el muchacho de Tacubaya empezó a alejarse de sí mismo. Luego llegó el encuentro que cambiaría todo. Integrantes de Los Panchos, Julito Rodríguez y Alfredo Gil, lo escucharon, vieron en él algo más que promesa, y lo acercaron a una audición con una casa discográfica. Allí empezó la transformación definitiva. El productor Felipe Valdés Leal le dio el nombre por el que el mundo lo recordaría: Javier Solís. Gabriel Siria Levario se quedó detrás. Javier Solís salió a cantar. Pero un hombre no deja de ser quien fue solo porque el público aprenda otro nombre. Ese fue el primer silencio de su vida pública. El silencio sobre la pobreza real. El silencio sobre el niño que había tenido que crecer antes de tiempo. El silencio sobre la parte incómoda de la leyenda. La industria prefería vender al intérprete elegante, al hombre de traje impecable, al rostro serio que podía mirar a una cámara como si estuviera confesando un amor imposible. No quería vender al niño que recogió objetos en la calle, al joven que trabajó con las manos, al cantante que venía de una infancia donde todo costaba demasiado. Pero esa es precisamente la razón por la que su voz dolía. Javier Solís no cantaba el amor como un hombre que lo había leído en un poema. Lo cantaba como alguien que sabía perder. Cuando llegó el éxito, no llegó lentamente. Llegó como una ola. Primero canciones, luego presentaciones, luego giras, luego el cine. México necesitaba nuevos ídolos. Jorge Negrete había muerto en 1953. Pedro Infante murió en 1957. La música mexicana se había quedado con 2 tumbas inmensas y un país entero buscando una voz que pudiera llenar el hueco. Y entonces apareció Javier, no como copia, no como sustituto fácil, sino como algo distinto. Un hombre que podía tomar el bolero, vestirlo de mariachi y hacerlo sonar como si la cantina y la alcoba se hubieran encontrado en el mismo lamento. Le llamaron el rey del bolero ranchero. Ese título parece bonito, pero también fue una condena, porque cuando un país te corona, deja de verte como persona. Te convierte en propiedad emocional. La gente ya no pregunta si estás cansado. Pregunta cuándo vuelves a cantar. No pregunta si te duele algo. Pregunta por el siguiente disco. No pregunta cuánto estás sacrificando. Pregunta por otra película, otra gira, otra foto, otro saludo, otra noche más. Javier Solís se volvió una máquina de emoción pública. Y las máquinas no tienen derecho a enfermar. Para finales de los años 50 y comienzos de los 60, su carrera parecía una escalera sin descanso. Grababa, filmaba, viajaba, se presentaba. Su voz cruzó fronteras. Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. El bolero ranchera encontró en él una forma definitiva. La orquesta podía acompañarlo. El mariachi podía rodearlo. La canción podía venir de distintas tradiciones, pero cuando Javier la tomaba parecía regresar a un mismo lugar. Esa zona oscura donde el amor ya no es proeza, sino pérdida. Sombras se volvió más que una canción. Se volvió una especie de espejo nacional. No hace falta citar la letra para entender su poder. Basta imaginar a un hombre de pie, con la mirada baja, dejando que cada palabra caiga como una piedra en agua negra. Javier no cantaba la sombra como adorno. La volvía habitación. La volvía memoria. La volvía una presencia que se sentaba junto al oyente y le decía: tú también has estado aquí. Por eso su fama creció con una intensidad casi peligrosa. En México, la gente no solo admiraba a Javier Solís, lo necesitaba. Lo escuchaban los enamorados, los abandonados, los borrachos, los trabajadores, las mujeres que limpiaban casas ajenas, los hombres que no sabían pedir perdón, los hijos que extrañaban a sus madres, los solitarios que fingían estar bien. Cada quien encontraba en su voz una herida privada, y Javier seguía trabajando. El cine lo reclamó también. Participó en películas, compartió pantalla con figuras importantes, apareció como parte de esa maquinaria donde música,
Rostro y mito se mezclaban para fabricar ídolos completos. Pero quienes lo escuchaban con atención sabían algo. Javier podía actuar, podía posar, podía cumplir con la industria, pero su verdadero territorio era la canción. La cámara lo registraba. El micrófono lo revelaba. En el escenario, Javier tenía una elegancia grave. No era el galán ligero que buscaba caer simpático. Había en él una sombra natural, una forma de pararse como si cargara algo incluso cuando sonreía. Tal vez por eso la gente le creyó tanto. Porque en sus interpretaciones no había exceso falso. Había una contención que hacía más fuerte el golpe. Cantaba como si estuviera a punto de romperse, pero sin permitirse romperse del todo. Ese control lo convirtió en leyenda, y también lo fue encerrando, porque cada éxito exige repetición. Cada noche el público quería al mismo Javier, profundo, dolido, impecable, disponible. Nadie pagaba una entrada para verlo vulnerable de verdad. Pagaban para verlo convertir la vulnerabilidad en espectáculo. Esa es una diferencia cruel. Al artista se le permite fingir dolor. Se le castiga cuando el dolor real interrumpe la función. Y el dolor real empezó a aparecer. En los últimos meses de su vida, Javier Solís no estaba bien. Las molestias físicas se hicieron cada vez más difíciles de ocultar. Quienes han reconstruido esos días hablan de dolores relacionados con la vesícula, de una condición que necesitaba atención, de una operación que debía resolver el problema. Pero antes de llegar al hospital, hubo señales. Señales que el público no quiso ver, o que la industria no quiso detener. Una de las imágenes más repetidas de su final ocurrió apenas días antes de su muerte. Javier cantando en televisión, interpretando Perdóname mi vida, mientras se le veía afectado por el dolor. Esa escena, mirada hoy, resulta casi insoportable, porque ya no vemos solamente al cantante. Vemos a un hombre preenfermo cumpliendo con la obligación de seguir siendo Javier Solís ante millones. Y ahí aparece el verdadero silencio asqueroso. No necesariamente el silencio de un crimen, no necesariamente el silencio de una conspiración de película, sino algo más común, más frío, más difícil de señalar. El silencio de todos los que vieron que un hombre se estaba apagando y aún así permitieron que siguiera funcionando como producto. El silencio de una industria que sabía pedirle una canción más, una toma más, una aparición más, pero no sabía detenerse y decir, basta, este hombre necesita vivir. Ese silencio no tiene una sola cara, tiene muchas. Tiene la cara de los productores que siempre necesitaban cumplir calendarios. Tiene la cara de los empresarios que sabían que el nombre Javier Solís vendía boletos. Tiene la cara de los programas que querían tenerlo frente a la cámara, aunque ya no estuviera en condiciones. Tiene la cara del público también, porque el público ama tanto a sus ídolos que a veces se niega a verlos humanos. Y tiene la cara más dura de todas, la del propio Javier. Porque los hombres formados en la pobreza aprenden algo terrible. Aprenden que parar es peligroso, que descansar puede significar perderlo todo. Que si dejas de trabajar, alguien más ocupa tu lugar. Que si dices, me duele, quizá te respondan con impaciencia. Que la oportunidad no espera a los cansados. Gabriel Siria Levario había aprendido eso desde niño. Javier Solís lo llevó hasta el final. El 13 de abril de 1966 fue internado para ser operado de la vesícula. La operación, según las versiones más difundidas, salió aparentemente bien, y eso hace que el desenlace sea todavía más perturbador. Porque la tragedia no llegó como una caída larga y anunciada, sino como un golpe absurdo. Un día parecía que todo podía resolverse. Al otro, México despertó con una noticia imposible. El 19 de abril de 1966, Javier Solís murió. Tenía 34 años, no 35, como tantas veces se ha repetido en títulos, rumores y videos. 34. Ni siquiera había alcanzado esa cifra redonda que algunos usan para dramatizar su final. La vida no le dio tiempo de cumplirla. Y quizá por eso, 35 años de dolor
no debe leerse como una edad exacta, sino como una imagen cruel. El dolor de un hombre que estuvo a punto de cruzar una frontera mínima y no pudo. El dolor de una carrera que todavía tenía décadas por delante. El dolor de un país que perdió una voz cuando apenas empezaba a comprender su tamaño. La versión oficial habló de complicaciones posteriores a la cirugía. También circularon historias populares, repetidas de boca en boca, sobre un supuesto vaso de agua, sobre indicaciones médicas, sobre un descuido fatal. Algunas de esas versiones se han contado tantas veces que la gente las toma como verdad cerrada. Pero las leyendas de muerte suelen mezclar datos, culpa, necesidad de explicación y morbo. Lo responsable es decirlo con claridad. No hace falta inventar una escena secreta para que el final de Javier Solís sea indignante. Basta mirar lo que sí sabemos. Sabemos que era joven. Sabemos que estaba en la cima. Sabemos que había trabajado con una intensidad feroz. Sabemos que su cuerpo ya venía avisando. Sabemos que el país lo vio cantar con dolor poco antes de morir. Sabemos que una operación que debía aliviarlo terminó ligada para siempre a su muerte. Y sabemos que después, la industria cerró filas alrededor de la palabra complicaciones, como si esa palabra pudiera explicar el tamaño de la pérdida. Pero no lo explicaba. Porque una complicación médica puede apagar un cuerpo. No explica por qué todos tenían tanta prisa en convertirlo en estatua. El día de su muerte, México se llenó de luto. Las radios repitieron sus canciones con una insistencia casi cruel, como si el país necesitara comprobar que la voz seguía allí aunque el hombre ya no estuviera. En las casas, en los talleres, en los taxis, en los mercados, la noticia cayó como una piedra. Javier Solís, muerto. El rey del bolero ranchero, muerto. La voz que parecía hecha para sobrevivir a todos, muerta. Y entonces empezó la segunda muerte, la muerte del hombre detrás del mito. Porque cuando un ídolo muere joven, la memoria pública hace algo extraño. Lo embellece, lo simplifica, lo convierte en imagen fija. Javier quedó atrapado para siempre en su voz más perfecta, en sus fotos de traje, en su mirada de cantante maduro, en sus canciones de abandono. Pero detrás de esa imagen quedó Gabriel, el niño pobre, el trabajador, el hombre agotado, el paciente que quizás sintió miedo en una cama de hospital. El artista que no tuvo tiempo de envejecer ni de defender su propia historia. La prensa lloró al ídolo, pero casi nadie investigó al hombre. Ese fue el segundo silencio. El primero había sido el silencio ante su deterioro. El segundo fue el silencio ante las preguntas. ¿Qué tan enfermo estaba realmente antes de la operación? ¿Cuánto tiempo llevaba soportando dolor? ¿Quién decidió que aún podía presentarse? ¿Quiénes estaban a su alrededor en los últimos días? ¿Qué informes médicos se conservaron? ¿Cuáles se perdieron? ¿Qué parte de la historia fue medicina y qué parte fue negligencia social, laboral, emocional? ¿Por qué el país aceptó tan rápido una explicación que dejaba intacta la imagen de todos los demás? Quizá porque México no quería otra herida. Ya había perdido a Jorge Negrete. Ya había perdido a Pedro Infante. El país había aprendido a llorar ídolos masculinos como si se tratara de parientes. Pero con Javier había algo distinto. Negrete había muerto en el extranjero, asociado a una enfermedad. Infante había muerto en el cielo, en un accidente brutal que convirtió su final en leyenda inmediata. Javier murió en un hospital, después de una operación, en una zona mucho más incómoda. La zona donde alguien pudo haber hecho algo distinto, aunque no sepamos exactamente quién ni cuándo. Por eso su muerte dejó un sabor raro. No solo tristeza, también rabia. Una rabia sin destinatario claro, y por eso más difícil de calmar. La gente necesitó historias. Necesitó explicaciones pequeñas para sostener un absurdo grande. Así nació y creció la leyenda del vaso de agua. Así crecieron las versiones de último momento. Así se repitieron frases sobre su agonía, sobre sus palabras finales, sobre su miedo. Algunas pueden contener fragmentos de verdad. Otras quizás son adornos del dolor popular. Pero todas revelan lo mismo. El público nunca sintió que la explicación oficial bastara.
Y cuando una explicación no basta, el silencio se pudre, se vuelve sospecha, se vuelve mito, se vuelve video, rumor, conversación de cantina, comentario de familia, frase heredada. A Javier Solís no lo cuidaron como debían. Esa frase, aunque no pueda probarse como acusación judicial, resume una verdad emocional. A Javier Solís no lo cuidó la vida, no lo cuidó la infancia, no lo cuidó la pobreza, no lo cuidó una industria que lo quería siempre disponible, no lo cuidó un país que lo amaba más como voz que como cuerpo. Y cuando finalmente necesitó cuidado absoluto, el destino ya estaba demasiado cerca. Para entender el tamaño de esa injusticia, hay que volver a su voz. Porque allí está la clave de todo. Javier no tenía una voz bonita en el sentido superficial. Tenía una voz con autoridad emocional. Cuando cantaba, parecía saber más de lo que decía. Había en su timbre una mezcla de ternura y sentencia, de caricia y despedida. Podía entrar en una frase con suavidad y salir de ella dejando al oyente con la sensación de haber recordado algo que quería olvidar. Esa capacidad no se fabrica solo con técnica. La técnica ordena, la herida revela. Javier venía de un mundo donde la tristeza no se explicaba en voz alta. Los hombres trabajaban, bebían, callaban, aguantaban. Las mujeres sostenían casas con una fuerza que pocas veces se nombraba. Los niños aprendían pronto a no pedir demasiado. En ese ambiente, la canción era una de las pocas formas permitidas de decir lo que de otro modo habría parecido debilidad. Por eso el bolero y la ranchera no eran entretenimiento menor, eran confesiones colectivas. Javier Solís entendió eso de manera instintiva. Cuando cantaba una pérdida, el oyente no sentía que le estuvieran contando una historia ajena, sentía que alguien había entrado a su propia memoria. Y ese es el tipo de artista que no desaparece con la muerte. El cuerpo se va. La voz se queda trabajando en los demás como una herida heredada. Pero esa permanencia también tiene un costo para la verdad. Porque cuanto más perfecta se vuelve la voz en el recuerdo, menos espacio queda para hablar del cuerpo que la produjo. El cuerpo de Javier era vulnerable, se cansaba, dolía, necesitaba atención, tenía órganos, sangre, miedo, límites. Pero el mito no sabe qué hacer con los límites. El mito quiere al cantante eterno, no al paciente. Por eso incomoda tanto imaginar sus últimos días. Incomoda verlo no como estatua, sino como hombre. Un hombre que quizá miraba la ventana del hospital y pensaba en presentaciones pendientes. Un hombre que tal vez creía que pronto saldría. Un hombre que había vivido tan rápido que tal vez no alcanzó a comprender que podía morirse. Un hombre rodeado de gente, pero finalmente solo en la experiencia más íntima de todas. Sentir que el propio cuerpo ya no obedece. La muerte de Javier Solís no fue sangrienta, no fue espectacular, no tuvo el dramatismo visual de un accidente aéreo. Fue peor en otro sentido. Fue silenciosa, fue clínica, fue burocrática. Fue una muerte que permitió a los demás ordenar papeles, redactar obituarios, preparar homenajes, colocar flores y seguir adelante. Ese tipo de muerte deja menos imágenes, pero más preguntas. Porque al no haber una escena pública de destrucción, el misterio se concentra en lo invisible. Decisiones médicas, tiempos, cuidados, advertencias, cansancio acumulado. Y ahí la palabra asqueroso encuentra su lugar, no como insulto gratuito, sino como descripción moral de una costumbre. La costumbre de usar a los artistas hasta que se rompen y luego fingir que la ruptura fue únicamente destino. Eso es lo asqueroso. No una mano escondida en una habitación oscura. No necesariamente una conspiración, sino una estructura entera lavándose las manos. Los empresarios dijeron que era tragedia. Los medios dijeron que era pérdida irreparable. Los homenajes dijeron que la voz era inmortal. Pero pocos dijeron, tal vez lo empujamos demasiado. Pocos dijeron, tal vez no quisimos ver. Pocos dijeron, tal vez detrás de la grandeza había un cuerpo joven pidiendo pausa. La historia de Javier Solís es también la historia de una masculinidad mexicana que no permitía fragilidad. Un ídolo hombre debía ser fuerte, trabajador, conquistador, alegre cuando tocaba,
dolido solo dentro de la canción. El sufrimiento real debía quedar fuera de cuadro. Podía cantar "Me duele", pero no podía cancelar demasiadas veces porque le dolía. Podía interpretar abandono, pero no podía mostrarse abandonado por su propio cuerpo. Podía hacer llorar al país, pero no podía llorar públicamente por miedo, cansancio o agotamiento. Así se construyen muchas tragedias, no de golpe, por capas. La primera capa fue la pobreza, la segunda, el trabajo prematuro. La tercera, la fama repentina. La cuarta, la obligación de sostener el mito. La quinta, el dolor físico. La sexta, la operación. La séptima, el silencio. Y encima de todas, la música. Tan hermosa que durante décadas nos impidió mirar el resto. Porque cada vez que suena Javier Solís, el dolor se vuelve bello. Y cuando el dolor se vuelve bello, a veces olvidamos preguntar quién pagó el precio de esa belleza. Él lo pagó. Lo pagó con infancia, con cuerpo, con cansancio, con una vida comprimida en 34 años. Lo pagó convirtiéndose en leyenda antes de poder convertirse en anciano. Lo pagó dejando hijos, amores, discos, películas y una pregunta que todavía flota sobre su nombre. ¿Qué habría pasado si Javier Solís hubiera vivido 20 años más? La pregunta parece simple, pero abre un abismo. Habría visto cambiar la música mexicana. Habría enfrentado nuevas generaciones. Habría grabado quizá con otros arreglos, en otros países, con otra madurez. Su voz habría envejecido, y eso habría sido un regalo. Porque hay voces que se vuelven más profundas cuando el tiempo las marca. Javier nunca tuvo esa oportunidad. Su voz quedó congelada joven, intensa, con esa sombra que parece de hombre mayor, aunque saliera de un cuerpo que todavía no había cumplido 35. También habría tenido que enfrentar la decadencia. Como todos. Quizá habría sufrido la llegada de nuevos estilos. Quizá habría sido olvidado por un tiempo y recuperado después. Quizá habría tenido conflictos, errores, caídas, pero habría tenido vida. Y eso es lo que la muerte temprana roba de una manera casi indecente. No solo roba lo bueno, también roba el derecho a equivocarse más, a cambiar, a envejecer, a contradecir la imagen que el público fabricó. Javier Solís no pudo defenderse de su propia leyenda. Otros hablaron por él. Los discos hablaron. Los periodistas hablaron. Los homenajes hablaron. Los rumores hablaron. El certificado habló. Pero Gabriel Siria Levario ya no pudo tomar la palabra para decir, esto fue lo que realmente sentí. Esto fue lo que realmente pasó. Esto fue lo que ustedes no vieron. Y quizá por eso su historia sigue doliendo. Porque en el centro de todo hay una voz que lo dijo casi todo cantando, pero no alcanzó a explicar su final hablando. Después de su muerte, el Panteón Jardín de la Ciudad de México se convirtió en el lugar físico donde el mito tocó tierra. Allí descansan sus restos. Pero una tumba no cierra una historia como esta. Al contrario, a veces la abre. Porque quien visita una sepultura de un ídolo joven siente una incomodidad especial. La piedra parece demasiado definitiva para alguien que todavía suena vivo. Eso pasa con Javier. Uno puede escuchar sus grabaciones hoy, y la voz no parece antigua. Puede sonar de otra época. Sí, con arreglos, con estilos, con una forma de cantar que pertenece a un México que ya no existe. Pero el centro emocional sigue intacto. La tristeza no envejece. El abandono no pasa de moda. La necesidad de ser perdonado, recordado o amado sigue igual. Por eso Javier Solís sigue cantando. Pero el hecho de que siga cantando no debería servir para tapar la pregunta. Al contrario, cada vez que su voz aparece, habría que recordar que esa belleza salió de un hombre al que la vida no le dio tregua. Habría que escuchar no solo al intérprete, sino al trabajador. No solo al rey del bolero ranchero, sino al muchacho que ganó concursos por zapatos. No solo al ídolo que llenó escenarios, sino al paciente de hospital cuya muerte fue resumida con una palabra demasiado pequeña. Complicaciones. ¿Qué palabra tan limpia para una tragedia tan sucia?
Complicaciones puede significar muchas cosas. Puede significar un proceso médico inesperado. Puede significar un cuerpo que no respondió. Puede significar decisiones tomadas en minutos. Puede significar errores, riesgos, azar, debilidad, falta de información, límites de la medicina de la época. Pero cuando esa palabra se usa sola, sin preguntas, también puede funcionar como una cortina. Y detrás de esa cortina quedó Javier. Durante años, la historia popular se quedó con lo más fácil. El vaso de agua, la imprudencia, el dicen qué. Esa versión tiene fuerza porque convierte una muerte inexplicable en una escena comprensible. Un hombre tiene sed, bebe, algo sale mal. El pueblo puede repetirlo, puede advertirlo, puede llorarlo. Pero reducir todo hacia esa escena, sea cierta o no, también es otra forma de silencio, porque desplaza la atención hacia un gesto final y deja intacta la estructura que lo llevó agotado a ese punto. La pregunta no es solo qué pasó en las últimas horas. La pregunta es qué pasó en los últimos años. ¿Cuántas veces cantó con dolor? ¿Cuántas veces pospuso atenderse? ¿Cuántas veces dijo después? ¿Cuántas veces el miedo a perder trabajo pesó más que el miedo a enfermar? ¿Cuántas veces quienes vivían de su voz prefirieron no escuchar lo que su cuerpo estaba diciendo? Ahí está la parte más incómoda, porque esa pregunta no acusa a una sola persona. Nos acusa a todos como espectadores de una cultura que aplaude el sacrificio cuando viene envuelto en talento. Nos encanta decir que alguien lo dio todo, pero rara vez preguntamos por qué tuvo que darlo todo. Javier Solís dio demasiado, y por eso su final no debe contarse como una simple mala suerte. Debe contarse como una tragedia humana completa. La de un niño pobre que encontró en la voz una salida. La de un hombre que se volvió símbolo nacional. La de una industria que necesitó su dolor convertido en arte. La de un cuerpo joven que no resistió. La de un país que prefirió convertirlo en leyenda antes que examinar el precio de haberlo amado así. En las fotografías de Javier, hay una seriedad que hoy parece premonitoria. No siempre, claro. También sonreía. También podía mostrarse cálido, elegante, cercano. Pero en muchas imágenes hay algo detenido en sus ojos. Una especie de distancia. Como si incluso en medio del éxito supiera que la fiesta no era del todo suya. Como si el muchacho que había sido no terminara de acostumbrarse a las luces. Como si Gabriel mirara desde dentro a Javier y se preguntara cuánto tiempo podía durar ese personaje. Duró poco, pero bastó para volverse eterno. Esa es la paradoja más cruel de los ídolos muertos jóvenes. Viven poco, pero quedan demasiado. Su ausencia se vuelve una presencia interminable. La gente los recuerda no como fueron durante toda una vida, sino como quedaron en el instante de la interrupción. Javier quedó con la voz plena, el rostro joven, el dolor convertido en marca. No hubo vejez que matizara el mito. No hubo entrevistas tardías donde pudiera revisar su pasado. No hubo confesiones de anciano. No hubo regreso tranquilo. Solo quedó la música. Y la música, por hermosa que sea, no responde preguntas legales, ni médicas, ni morales. Solo acompaña. Quizá por eso, cada generación vuelve a Javier Solís con una mezcla de fascinación y desconsuelo. Los abuelos lo escucharon vivo. Los padres lo escucharon como recuerdo heredado. Los nietos lo descubren en grabaciones, en videos, en listas, en fragmentos. Y todos terminan frente al mismo choque. ¿Cómo pudo morir tan joven una voz que parecía tan adulta? La respuesta fácil es, por una operación. La respuesta profunda es, porque hay vidas que arden demasiado rápido cuando el mundo descubre que puede calentarse con ellas. Javier ardió. Desde muy joven, ardió en concursos pobres, en trabajos duros, en estudios de grabación, en escenarios, en sets de cine, en giras, en noches donde quizá habría preferido descansar, en canciones donde entregaba al público una parte de sí mismo que no siempre vuelve. Y cuando una vida arde así, el brillo puede confundir. Desde lejos parece gloria, de cerca también puede ser desgaste.
El país vio el brillo, no quiso ver el desgaste. Y ese es el silencio que todavía incomoda. No se trata de ensuciar su memoria. Al contrario. Se trata de limpiarla de la mentira más cómoda. La mentira de que los grandes artistas existen solo para emocionarnos. Javier Solís fue más que una voz para acompañar tristezas ajenas. Fue un hombre con una infancia específica. Con padres, con tíos, con trabajos, con dolores, con decisiones, con miedo, con un cuerpo vulnerable. Recordarlo completo es un acto de respeto. Por eso su historia no debería terminar con murió por complicaciones. Debería terminar con una pregunta. ¿Qué clase de país necesita tanto a sus cantantes que no los deja parar? Y también con otra. ¿Qué parte de nuestro amor por los ídolos se vuelve peligrosa cuando preferimos escucharlos sufrir antes que permitirles descansar? La última etapa de Javier Solís tiene algo de advertencia. No una advertencia médica simple, no una moraleja barata sobre atenderse a tiempo. Es algo más profundo. Nos advierte sobre la forma en que la fama puede convertir el dolor en mercancía. Nos advierte sobre la velocidad con que una industria puede reemplazar la carne por imagen. Nos advierte sobre la facilidad con que una sociedad llora a sus muertos después de haber ignorado sus señales. Porque todos lloraron a Javier. Pero llorar no siempre significa haber cuidado. Los homenajes llegaron. Sí. Las canciones siguieron, los discos circularon. Su nombre quedó junto al de los grandes. Se habló de los tres gallos, de la época dorada, de la voz de terciopelo, del bolero ranchero elevado a una categoría casi sagrada. Todo eso es cierto. Todo eso importa. Pero si solo decimos eso, lo convertimos en postal. Y Javier no fue una postal desastrosa. Fue un hombre que tuvo hambre. Fue un niño que trabajó. Fue un joven que cambió de nombre. Fue un cantante que aprendió técnica para que la herida no se le desbordara. Fue un ídolo que siguió cantando cuando el cuerpo ya protestaba. Fue un paciente que entró a una operación esperando salir. Fue una noticia que México no quería leer. Fue una tumba demasiado temprana. Y fue, sobre todo, una voz que dejó al país con una culpa que nadie quiso nombrar del todo. Quizá el silencio alrededor de su final no fue un solo pacto, sino una suma de pequeñas cobardías. La cobardía de no preguntar. La cobardía de aceptar versiones cómodas. La cobardía de convertir cualquier duda en morbo. La cobardía de preferir la leyenda al análisis. La cobardía de llamar destino a lo que quizá también fue descuido, presión, cansancio y explotación. No sabemos todo, pero sabemos suficiente para no cerrar los ojos. Sabemos que un hombre joven murió cuando aún tenía demasiado por cantar. Sabemos que su muerte quedó envuelta en explicaciones insuficientes y leyendas populares. Sabemos que su última aparición pública, marcada por el dolor, debería haber provocado más alarma que admiración. Sabemos que México lo amó. Y sabemos que amar a alguien después de muerto no borra la pregunta de si se le cuidó en vida. En una habitación de hospital, la madrugada del 19 de abril de 1966, terminó la respiración de Javier Solís. Pero no terminó su voz. Esa siguió cruzando paredes, radios, décadas, países. Siguió entrando a casas donde nadie conocía todos los detalles de su biografía, pero todos entendían el temblor de su canto. Siguió haciendo compañía a desconocidos. Siguió dando palabras a quienes no sabían nombrar su propia pena. Esa es la parte hermosa. La parte dolorosa es que él ya no estaba para escuchar lo que su voz provocaba. Javier Solís se volvió eterno, sí, pero la eternidad no es consuelo para quien perdió la vida. A veces decimos que los artistas no mueren mientras su obra siga viva. Suena bonito, pero también puede ser una frase injusta, porque los artistas sí mueren. Mueren de verdad. Dejan hijos, dejan mesas vacías, dejan cuerpos enterrados, dejan proyectos inconclusos. Que la obra sobreviva no debe servir para suavizar la tragedia. Debe servir para recordarnos mejor lo que se perdió. Y lo que se perdió con Javier fue enorme. No solo una voz,
Se perdió una madurez futura. Se perdió un repertorio que nunca existió. Se perdieron conciertos que nunca llegaron. Se perdieron conversaciones, arrepentimientos, segundas etapas, errores nuevos, reconciliaciones posibles. Se perdió la oportunidad de ver a Gabriel Siria Levario envejecer detrás del nombre Javier Solís. Eso es lo que más duele cuando uno mira su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Entre ambas, no hay una vida larga, hay una carrera comprimida, una combustión breve, una línea que parece cortada con violencia. 1931. 1966. Dos números demasiado cercanos para contener tanta música. Y sin embargo la contienen. Esa es la grandeza. Y esa es la injusticia. Porque Javier Solís hizo en pocos años lo que otros no logran en décadas. Pero esa frase, que suele decirse como elogio, también debería leerse como señal de alarma. ¿Por qué tuvo que hacerlo todo tan rápido? ¿Por qué el éxito mexicano de aquella época parecía exigir cuerpos enteros puestos al servicio de la imagen? ¿Por qué tantos ídolos populares fueron consumidos por ritmos de trabajo, presiones, viajes, estudios, escenarios y expectativas que hoy miraríamos con más cuidado? Tal vez porque la industria de entonces no hablaba el lenguaje del cuidado. Hablaba más el lenguaje del contrato, del estreno, de la taquilla, del disco, del horario, del compromiso. Y Javier, formado en la necesidad, probablemente tampoco hablaba el lenguaje del descanso. Para él, detenerse podía sentirse como traicionar al muchacho que había luchado tanto por llegar. ¿Cómo decir no cuando se viene de no tener nada? ¿Cómo rechazar una presentación cuando una parte de ti todavía recuerda el precio de unos zapatos? ¿Cómo decir no puedo cuando el mundo por fin te llama maestro? Esa es la trampa del origen humilde. La pobreza no termina cuando llega el dinero. A veces se queda dentro como una orden. No pares, no confíes, no desperdicies, no descanses, no vuelvas atrás. Javier cantó bajo esa orden invisible. Y el público escuchó belleza. Pero debajo de la belleza había una carrera contra el miedo. Cuando uno comprende eso, su voz cambia. No porque suene distinta, sino porque empezamos a oír otra capa. Ya no es solo el intérprete romántico. Es el niño que no tuvo garantizado el futuro. Es el trabajador que convirtió el cansancio en disciplina. Es el hombre que aprendió a cantar con una elegancia que no borraba la herida. Solo la hacía soportable para los demás. Por eso Javier Solís sigue siendo peligroso para la memoria. Porque nos obliga a mirar la relación entre arte y sufrimiento sin romanticismo barato. No. El dolor no siempre hace mejores artistas. No. La pobreza no es una bendición disfrazada. No. La explotación no se justifica porque produzca belleza. Javier fue grande a pesar de todo eso, no gracias a todo eso. Su talento no necesita que glorifiquemos sus carencias. Al contrario, su talento se vuelve más impresionante cuando entendemos de dónde tuvo que levantarse. Y su final se vuelve más indignante cuando entendemos cuánto le costó llegar a una cima que apenas pudo disfrutar. El silencio detrás de su final también incluye eso, el poco espacio que se le dio a su humanidad completa. Se habló del cantante. Se habló del ídolo. Se habló del repertorio. Se habló de la pérdida nacional. Pero durante mucho tiempo se habló menos del sistema que hace que un hombre joven normalice el dolor hasta llegar tarde al cuidado. Se habló menos de la cultura que premia el aguante y castiga la pausa. Se habló menos de la presión de ser el último gran gallo, cuando los otros ya estaban muertos, y el país necesitaba desesperadamente creer que aún tenía una voz masculina capaz de sostener su nostalgia. Javier cargó muertos ajenos, cargó la sombra de Negrete, cargó la sombra de Infante, cargó el hambre de su infancia, cargó las expectativas de un público inmenso, cargó el peso de una música que exige verdad emocional cada vez que se interpreta, y al final su cuerpo cargó demasiado. Quizá el momento más triste de su historia no sea la muerte misma, sino la actuación dolorida de los días previos, porque allí se ve el mecanismo completo. Un artista enfermo frente a una cámara,
un público que mira, una canción que habla de perdón, un rostro que deja escapar señales de sufrimiento, y alrededor la maquinaria de siempre continuando como si nada. Ese como si nada es el corazón del silencio. Así se destruyen muchas personas, no con grandes escenas dramáticas, sino con la normalización de su deterioro. Un día, alguien canta con dolor y se dice que fue profesional. Otro día alguien trabaja enfermo y se dice que fue responsable. Otro día alguien oculta síntomas y se dice que fue fuerte. Hasta que ya no hay siguiente día. Entonces todos lloran y hablan de destino. Pero el destino no firmó todos los contratos. El destino no organizó todas las presentaciones. El destino no aplaudió cada vez que un hombre forzaba el cuerpo para cumplir. El destino no convirtió su dolor en una anécdota romántica. Nosotros hicimos parte de eso como cultura. Y por eso Javier Solís no debe ser recordado solamente con admiración, sino también con incomodidad. Una incomodidad sana. Una incomodidad que nos obligue a cuidar mejor a quienes nos dan belleza, a no exigirles eternidad mientras están vivos, a no convertir su cansancio en espectáculo, a no esperar a que mueran para llamarlos irrepetibles. La historia de Javier Solís, contada sin maquillaje, es la historia de un hombre que salió de abajo, subió demasiado rápido, cantó como si el mundo se le estuviera rompiendo en la boca y murió antes de que alguien pudiera decirle de verdad: «Descansa, Gabriel. Ya no tienes que demostrar nada». Porque quizá esa fue la frase que nunca escuchó. Descansa. No cantes hoy. No firmes hoy. No vayas hoy. No tienes que ser Javier Solís cada minuto. Puedes volver a ser Gabriel. Pero la fama rara vez permite ese regreso. Y cuando finalmente llegó el descanso, llegó en forma de muerte. Ahí está la tragedia. Ahí está el dolor. Ahí está el silencio asqueroso detrás de su final. No en una sola habitación, no en un solo vaso, no en una sola persona, sino en la incapacidad colectiva de mirar al ídolo como un ser humano antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, décadas después, su nombre todavía provoca respeto. Su voz todavía aparece en reuniones, homenajes, programas, listas de grandes intérpretes. Muchos jóvenes lo descubren sin conocer la dimensión completa de su vida. Escuchan una canción y sienten que hay algo distinto, algo que no depende de la moda. Luego buscan su historia y encuentran la cifra brutal: 34 años. Y entonces, todo cambia. Porque esa voz no debería pertenecer a alguien tan joven. Y sin embargo, pertenece. Tal vez Javier Solís sonaba mayor porque el dolor lo había envejecido por dentro. Tal vez su canto tenía esa profundidad porque venía de una infancia que no le permitió ser ligero. Tal vez por eso, cuando murió, el país sintió que no perdía solo a un cantante, sino a un hombre que había aprendido a decir por todos lo que todos callaban. Pero nadie dijo por él lo que él ya no pudo decir. Esa es la deuda. La deuda no se paga con flores. No se paga con discos recopilatorios. No se paga con repetir inolvidable cada aniversario. Se paga contando la historia completa, con belleza pero sin anestesia. Se paga diciendo que Javier Solís fue grande, sí, pero también fue vulnerable. Se paga diciendo que su final no debe reducirse a una frase médica ni a un rumor popular. Se paga aceptando que la leyenda no basta cuando el hombre murió demasiado pronto. Hay algo casi insoportable en imaginar el último trayecto de su voz. Una semana antes, todavía cantaba. Días después, ya era recuerdo. Esa velocidad rompe cualquier defensa emocional. No hubo transición. No hubo despedida larga. No hubo tiempo para que el público se preparara. La voz que había llenado tantas noches simplemente se apagó del lado del cuerpo y quedó encendida del lado de los discos. Desde entonces, Javier Solís vive en una contradicción. Está muerto y sigue presente. Está enterrado y sigue entrando a las casas. Ya no respira y, sin embargo, su respiración grabada sigue sosteniendo frases que estremecen. Esa presencia puede parecer consuelo,
pero también es una forma de fantasma, porque cada vez que canta, también pregunta: ¿me escuchaste de verdad? ¿Escuchaste al hombre o solo a la canción? ¿Escuchaste el dolor o solo te pareció hermoso? ¿Escuchaste las señales antes del final? La respuesta como país no es cómoda. Tal vez no. Tal vez escuchamos demasiado tarde. Y por eso su historia sigue abierta. No abierta porque falten rumores. Abierta porque falta responsabilidad emocional. Falta dejar de usar su muerte como misterio barato y empezar a verla como advertencia profunda. Falta comprender que el morbo puede ser otra forma de explotación si solo busca una escena escandalosa. La verdad más dura no siempre es la más cinematográfica. A veces la verdad más dura es sencilla. Un hombre joven estaba enfermo, cansado, presionado, en la cima, y murió mientras todos seguían creyendo que los ídolos aguantan más que los demás. No aguantan más. Solo aprenden a esconder mejor. Javier escondió el niño pobre detrás del traje. Escondió el cansancio detrás de la voz. Escondió el miedo detrás de la interpretación. Escondió el dolor detrás de la obligación. Y cuando ya no pudo esconder más, el país lo escondió detrás de la palabra leyenda. Pero una leyenda también puede ser una tumba. Una tumba hermosa, sí, con música, flores, homenajes. Y respeto. Pero tumba al fin. Por eso hay que abrirla simbólicamente, no para destruir el mito, sino para sacar al hombre. Para recordar a Gabriel Siria Levario junto a Javier Solís. Para no separar al niño del rey. Para no separar la pobreza de la gloria. Para no separar la operación del sistema de desgaste. Para no separar el certificado de las preguntas. Solo así el dolor sirve de algo. De lo contrario, seguimos haciendo lo mismo. Escuchar, llorar, repetir, olvidar, consumir. Javier merece más. Merece que su final se cuente con la misma profundidad con la que él cantó las despedidas. Merece que su vida no sea reducida a una sucesión de éxitos. Merece que la palabra complicaciones sea rodeada de contexto, de humanidad, de dudas legítimas. Merece que el público entienda que detrás de esa voz no había un ser invulnerable, sino un hombre que había peleado desde niño y que quizá nunca aprendió a dejar de pelear. Cuando una voz como la suya muere, el silencio posterior no es vacío, es acusación. Acusa a una época, acusa a una industria, acusa a una forma de amar a los artistas, acusa a un país que convirtió la tristeza en patrimonio, pero no siempre cuidó a quienes la cantaban. Y acusa también a cada generación, que prefiere repetir una leyenda simple antes que mirar la verdad incómoda. Javier Solís no fue solamente víctima de una operación que salió mal o de una complicación inesperada. Fue víctima de una vida entera de exigencias acumuladas, de un origen que no perdonaba la pausa, de una fama que no aceptaba fragilidad, de un entorno que supo admirarlo más de lo que supo protegerlo. Esa frase puede doler, pero el dolor no siempre es enemigo de la memoria. A veces es la única forma honesta de recordar. Hoy, cuando alguien pone una canción de Javier Solís, todavía ocurre algo extraño. El tiempo se detiene un poco. Las conversaciones bajan, alguien reconoce la voz, alguien dice, ese sí cantaba. Alguien recuerda a un padre, a una madre, a una casa que ya no existe. La música hace su trabajo, une vivos y muertos durante unos minutos. Pero después de escuchar, habría que hacer algo más. Habría que contarle a quien no lo sabe que ese hombre no llegó de la nada, que se llamó Gabriel, que fue pobre, que trabajó con las manos, que cantó por necesidad antes de cantar por gloria, que cambió de nombre, que conquistó países, que llevó el bolero ranchero a una altura inmensa, que murió demasiado joven, que su final quedó cubierto por versiones, rumores y silencios, que no basta con llamarlo leyenda. Habría que decir también que las leyendas sienten dolor, y que a veces mueren porque nadie quiso escuchar ese dolor fuera de la canción. Ese es el verdadero centro de la historia. No el escándalo, no la curiosidad morbosa, no el detalle oscuro repetido en voz baja. El centro es la contradicción brutal de un hombre que le dio voz al dolor de millones, pero cuyo propio dolor fue minimizado hasta que ya no tuvo remedio.
Javier Solís cantó para todos. ¿Quién cantó por él cuando ya no pudo? Esa pregunta sigue allí, flotando sobre su tumba, sobre sus discos, sobre cada homenaje. Y quizá nunca tenga respuesta completa. Pero hacerla ya rompe una parte del silencio. Hacerla impide que la versión limpia se imponga del todo. Hacerla devuelve al hombre una dignidad que la leyenda, por exceso de brillo, a veces le quita. Porque no hay homenaje más grande que mirar a un muerto sin mentir. Javier Solís no necesita que inventemos sombras. Su vida ya tuvo suficientes. No necesita que fabriquemos culpables de novela. Su historia ya muestra un sistema entero de abandono lento. No necesita que exageremos su final. Murió a los 34 años, en la cima, después de una operación, dejando a un país entero con la sensación de que algo no había sido explicado del todo. Eso basta. Eso duele. Eso indigna. Y eso merece. Isis Velatia. Va a ser contado. Al final, tal vez Javier volvió al único lugar donde los artistas dejan de pertenecer al público: la tierra. Allí ya no hay micrófonos, no hay empresarios, no hay cámaras, no hay horarios, no hay canciones pedidas a gritos, no hay obligación de sonar perfecto. Solo queda el nombre, las fechas y el eco de una voz que el mundo sigue reproduciendo porque no sabe soltarla. Pero nosotros, los que seguimos escuchando, tenemos una responsabilidad. No convertir su dolor en entretenimiento vacío. No usar su muerte como simple gancho. No quedarnos únicamente con la palabra misterio. El misterio importa, sí, pero la humanidad importa más. Y la humanidad de Javier Solís empieza con un niño pobre y termina con un hombre joven en una cama de hospital, mientras afuera un país entero todavía creía que las voces de Terciopelo no podían romperse. Se rompió. Y al romperse dejó una verdad incómoda. Los ídolos no mueren cuando dejan de cantar. Empiezan a morir mucho antes. Cada vez que alguien ve su cansancio y decide llamarlo profesionalismo. Cada vez que alguien ve su dolor y decide llamarlo entrega. Cada vez que alguien ve su fragilidad y decide esconderla para no dañar el negocio. Ese fue el asqueroso silencio detrás de su final. No un silencio vacío, un silencio lleno de aplausos, lleno de contratos, lleno de homenajes tardíos, lleno de canciones sonando después de que el hombre que las cantó ya no podía respirar. Y por eso, cuando hoy escuches a Javier Solís, no lo escuches solo como fondo de nostalgia. Escúchalo como advertencia. Escucha en esa voz al muchacho que salió de la pobreza, al artista que conquistó el continente, al hombre que cargó más de lo que debía, al enfermo que siguió cumpliendo, al muerto joven que todavía nos obliga a preguntar qué hicimos con nuestros ídolos cuando estaban vivos. Porque quizá esa sea la única forma de que el silencio no gane del todo. Quizá esa sea la única forma de devolverle a Javier algo que la fama le quitó. El derecho a ser recordado no solo como una voz perfecta, sino como un ser humano completo. Y si esta historia te hizo pensar en otro artista que murió demasiado pronto, en otra voz que el público convirtió en propiedad, en otro hombre o mujer que sonrió mientras se estaba apagando, no lo dejes pasar. Comenta qué recuerdas de Javier Solís, qué canción te sigue doliendo y qué crees que nunca se contó bien sobre su final. Porque algunas canciones no terminan cuando acaba la música. Algunas empiezan de verdad cuando por fin nos atrevemos a escuchar el silencio que dejaron detrás.